Bueno, vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro maestro Alberto Mansueti. Alberto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenidos los que están por primera vez aquí en Lord Cochrane y también por la internet. En la sesión de hoy y en la siguiente, que va a ser el martes 8, porque el martes 1 es feriado, vamos a tratar el tema central de lo que es Liberalismo Clásico 101, el tema de las leyes malas. Es más, las leyes malas es el objeto y razón de ser del Centro de Liberalismo Clásico y de la acción nuestra y de Perú Nuevo también, porque no podemos tener Perú Nuevo si primero no rompemos con Perú Viejo. Ese es un caso específico de una ley más general que dice que para hacer una tortilla se requieren romper algunos huevos. Bueno, la única forma de tener Perú Nuevo es romper con Perú Viejo, y Perú Viejo son las leyes malas. Y hoy y la siguiente semana, la siguiente sesión, tenemos el tema de las leyes malas. ¿Cuáles son? Son innumerables, son miles. Vamos a examinar rigurosamente esta sesión y la siguiente el catálogo de las leyes malas. Se dividen en 8 grandes categorías temáticas y cada una de estas en clases. No me lo pase, déjame ahí, yo te voy a decir cuando lo vas a pasar, por favor. 8 grandes categorías temáticas y a su vez cada una de ellas comprende varias clases. Son 42 clases de leyes malas en total. Cada clase, 42 subcategorías o clases, y cada clase comprende 1, 2, 3 o muchísimas leyes malas. Son malas porque van contra el ahorro, la inversión, la producción, la educación, la salud. Son malas porque son antieconómicas, injustas e irracionales. Y son malas porque también van contra la ley de Dios y contra la ley natural. Entonces, ese es el tema más importante. Es un tema muy serio. Y es serio porque el Centro de Liberalismo Clásico se constituyó para impulsar congresistas que se comprometan a derogar las leyes malas, que son las causas de la miseria, el atraso, el subdesarrollo y la pobreza, el desorden y la inseguridad. El Centro de Liberalismo Clásico no va a apoyar a ningún candidato a congresista que no se comprometa por escrito y ante notario y en público y delante con su firma y foto y DNI y delante de la prensa a derogar las leyes malas o impulsar la derogación de las leyes malas. A impulsar la derogación de las leyes malas. ¿Okay? De manera que este tema es muy serio, muy, muy serio. Y la única forma de comenzar a tratar un tema tan serio es contando algo gracioso o un chiste. Entonces voy a contar algo que me pasó esta mañana para empezar de esta forma, porque es la única manera de matizar un tema tan serio. Esta mañana me encontré por casualidad con Carlos Bayón en el hospital de Angamos, ¿no? El de la Solidaridad, y resulta que en el ascensor yo estaba subiendo y en el cuarto piso, yo iba para el último, y en el cuarto piso alguien abrió el ascensor y me dijo, ¿estás subiendo o bajando? Subiendo, le digo. Y entonces dice, y después baja, ¿no? Entonces... ¿Qué se le puede contestar? Se le puede contestar, bueno, no, va a perforar la azotea y seguimos hasta la luna o algo así. La gente carece de sentido común, especialmente, toda la gente carece de sentido común y esto tiene mucho que ver. ¿Por qué cuento esto? Porque esta cosa tan seria
hay que explicarla muy despacio, hay que explicarla bien. Le vamos a dedicar 2 sesiones. Tenemos 2 invitados. Hoy a través de internet el doctor Eduardo Mayora de Guatemala, y la siguiente sesión, martes 8, vamos a tener presencial al doctor José Elice Navarro. Adelante y bienvenidos a la Casa del Liberalismo Clásico, el equipo de la salida. Semanario digital, un aplauso. Los recibimos con un aplauso y con mucha alegría, porque esta casa es la casa de ellos, es el equipo de la salida, que es el vocero del Centro Liberalismo Clásico. Ok. El martes 8 va a estar con nosotros José Elice Navarro, que es un hombre que tiene experiencia de gobierno a alto nivel. Es una persona que es un abogado peruano que actualmente preside la organización Reflexión Democrática y que fue secretario ejecutivo de la PCM y fue también director ejecutivo de la comisión del Congreso que presidía el doctor Santiago Fujimori, encargada de la revisión legislativa. Ellos no usaban la palabra leyes malas, no usaban el concepto de leyes malas, no usaban esa expresión, pero el concepto estaba claro, que era para derogar las leyes malas. Él aceptó venir el martes 8 a contarnos por qué ese proyecto de derogar leyes malas, si no todas, por lo menos una buena cantidad de ellas, quedó en nada. Es importante que no que lo diga yo, sino que lo diga él, el doctor Elice Navarro, Elice, no sé cómo se pronuncia, si es italiano será Elice o Elice, me imagino. Él nos va a aclarar ese punto. Nos va a explicar 2 cosas. Primero, su experiencia, y segundo, nos va a explicar qué es lo que él cree, la conclusión que él sacó de esa experiencia es muy interesante. Él dice que hay que hacer una revolución. No quiere decir derrocar el gobierno, un golpe militar, no, pero es que es una revolución realmente, y celebro mucho que en una reunión que tuvimos el sábado en la tarde, él me expresó eso y yo un poco lo desafié a decir, ¿tú te animarías a decir esto en público en el Centro de Liberalismo? Sí, cómo no. Y entonces va a venir el próximo día 8 a estar con nosotros sobre cómo romper con Perú viejo. Es que ese es el tópico. Esto es Perú viejo, 42 clases de leyes malas que nos traen el atraso, la delincuencia, la inseguridad, la pobreza y la miseria. Pero es una revolución realmente que nosotros llamamos devolución con D, y ahorita los voy a dejar con un invitado, que es, yo quiero que escuchemos los primeros 15 minutos de un video del doctor Eduardo Mayora. Permítame que les diga quién es el doctor Eduardo Mayora. El doctor Eduardo Mayora de Guatemala fue hasta hace poco decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Francisco Marroquín, que como sabemos es la única universidad liberal, por lo menos en el mundo de habla hispana. Es un video que dura 1 hora, ustedes lo pueden ver, está en internet, en el sitio de New Media UFM, donde están todos los videos muy interesantes, muy instructivos, muy aleccionadores en distintas disciplinas, economía, derecho, filosofía, historia, todos tratados desde un ángulo, desde una óptica, un punto de vista liberal, por profesores expertos en la materia. Y el doctor Eduardo Mayora fue hasta hace poco decano de la Facultad de Derecho, y en estos primeros 15 minutos del video, que yo quiero compartirlo ahora, les está diciendo a sus estudiantes una cosa revolucionaria realmente, que no se la dice ningún profesor a ningún estudiante de Derecho en ninguna universidad del mundo, y menos el decano
les está diciendo nada menos que el poder legislativo no era la intención originaria, lo que hoy llamamos poder legislativo, hacer leyes. Entonces, fíjese lo que está diciendo que lo que nosotros conocemos como poder legislativo se llama en realidad parlamento o congreso, ¿ok? Y que esto de que sea el encargado de hacer las leyes es un concepto relativamente reciente, desde el punto de vista, claro, histórico de largo plazo, relativamente reciente, moderno. Viene con la Revolución Francesa. Antes de la Revolución Francesa, los congresos o parlamentos no tenían por función hacer las leyes. ¿Cuál era su función entonces? Controlar al Ejecutivo. Las leyes ya estaban hechas. O sea, porque la otra pregunta es, ¿quién hace las leyes? Entonces, las leyes estaban hechas. Y el cambio fue terrible porque si la función del Congreso o Parlamento es controlar al Ejecutivo, no es hacer las leyes, entonces podemos vivir en una república, porque la diferencia entre democracia y república, estábamos conversando aquí el grupo que vino anoche, es que mientras la democracia es el gobierno de la mayoría, república es el gobierno de las leyes. Entonces, cuando un parlamento dice yo voy a hacer la ley, se está poniendo el gobierno por encima de la ley. Mientras que en el sistema antiguo, pre-revolución francesa, la ley estaba por encima del gobierno y por supuesto también de los ciudadanos. Y los gobiernos y los ciudadanos estaban en un pie de igualdad debajo de la ley. Ese es el concepto de república. El cambio que hubo con la Revolución Francesa fue un cambio copernicano. Fue el gobierno a decir, no, ahora yo digo lo que es la ley. Ahora yo soy el que hace la ley. Por eso el doctor Mayora titula su conferencia ¿Para qué sirve el poder legislativo? O algo así, ¿para qué sirve? Y ahora sí lo vamos a compartir, JP, por favor, para hablar para que podamos ver los primeros 15 minutos de su conferencia, que como digo, dura 1 hora más o menos y ustedes la pueden ver en el internet. Bueno, tenemos un problema técnico. Bueno, entonces podemos empezar, hasta que resolvamos el problema técnico, vamos a empezar por aquí, pero lo que quiero es empezar por atrás. Quiero, si es posible, ir hasta el final, ponerle final. Ok, más. Quiero ir hasta el final porque... Ok, no tanto, aquí nomás. Ajá. Quiero ir al final porque lo que vamos a ver hoy y el siguiente martes es las 42 clases de leyes malas. Y acostumbro cuando expongo sobre este tema o comparto sobre este tema, acostumbro empezar por el final porque es adelantarme a la pregunta que la gente siempre hace. Si, ok, derogamos la ley de educación, derogamos la ley de salud, derogamos la ley de antidumping, derogamos las leyes de impuestos injustos, inicuos. Bueno, ¿y qué? Entonces, ¿no va a haber leyes? Sí, va a haber leyes, va a haber leyes comunes, como era antes. Ayer estábamos hablando sobre los últimos 50 años de la historia del Perú, la historia contemporánea del Perú. Y por lo menos a mí me interesa esa parte de la historia del Perú, como en general de América Latina, por una razón muy simple. Los últimos 50 años fueron las 5 décadas donde se dictaron la mayor parte de leyes malas. La mayor parte de las leyes malas son nuevas, dictadas en los últimos 50 años, ¿ok? Antes no era así, antes había leyes que no eran tan malas, había leyes buenas inclusive. ¿Cómo era? La idea era muy simple, usted
pone un negocio o inicia una actividad educativa, contrata gente, invierte sus ahorros o los ahorros del público a través de usando los instrumentos de la banca o de la bolsa, etcétera, para lo cual celebra acuerdos o contratos formales con sus socios, sus clientes y con sus abastecedores o proveedores de capital, de bienes intermedios, energía, servicios y otros recursos productivos. Así se hace un negocio, así se hace una universidad, así se hacía antes, sin leyes especiales. Todo esto bajo el imperio de las leyes generales de derecho ordinario. ¿Cuáles son las leyes generales de derecho ordinario? El Código Civil, el Código de Comercio, el Código Penal. Esas son las leyes que regían en Perú y en América Latina hasta los años 50, y estas son las leyes que aproximadamente tenemos que rescatar. De manera que cuando se derogan las leyes malas, no nos quedamos en un vacío legislativo, o mejor dicho, en un vacío normativo. ¿Por qué? Porque recuperan su espacio de vigencia las antiguas normas. Claro que hay muchas reformas en el camino, esos son detalles que podemos tratar y tendremos que tratar de aquí al 2016. Pero de momento, por lo menos que estamos presentando el tema, que nos estamos introduciendo al tema, vamos a estudiar el panorama general. El panorama general es así. Hasta los años 50 más o menos, desde los años 1880, 90, teníamos en el Perú y en los países latinoamericanos unos códigos, nuestro espacio normativo eran unos códigos civil, de comercio, que eran a su vez copiados o adaptados o adoptados de modelos europeos, en algún caso norteamericanos, tal vez códigos de Suiza, de Italia o de Reino de Sicilia o de Francia o en algún caso de Inglaterra también o de España en muchos casos, que no eran tan malos. Y eran leyes generales, regían los contratos, las relaciones de trabajo, cuando usted alquilaba una casa o daba en alquiler o un apartamento o una finca o usted contrataba un personal o era contratado. Entonces, no era ese marco normativo, no era tan malo. ¿Okay? Pero a partir de los años 40, 50 se empiezan a dictar leyes especiales y esas son las leyes malas. Bajo el imperio de las leyes generales de derecho ordinario, usted no tiene que pedir permiso al gobierno, usted no tiene que llenar formularios impresos, usted no tiene que incurrir en papeleo y en gastos para montar una empresa o un banco o contratar un agente, hacer alguna actividad productiva, poner una agencia educativa, etcétera, etcétera. ¿Ok? Si en el curso de sus actividades usted u otra persona haya que a alguien le causa o ha causado un perjuicio tangible y comprobable, entonces acude a un juez ordinario que bajo la jurisdicción de la ley ordinaria, o sea, resuelve en base al derecho ordinario mediante una sentencia que fija en su caso una responsabilidad y una justa compensación por los daños si los hubiere. Este era el sistema antiguo. Este era el sistema bajo el cual el Perú y otros países latinoamericanos hicieron un progreso notable en las primeras décadas del siglo XX. Y este sistema se cambió. Se fueron dictando leyes especiales, que ley del consumidor, que ley antidumping, que leyes de aranceles, se fueron dictando leyes del trabajo, leyes agrarias, leyes de minería, se fueron dictando leyes especiales que fueron arrinconando progresivamente los espacios de vigencia de las leyes buenas, de las leyes generales. ¿Ok? Entonces, este sistema era mucho más simple, sencillo, natural, menos trabajoso, menos costoso. Es el sistema de gobierno limitado como Dios manda. En términos de la escritura, en términos bíblicos, es el gobierno de los jueces. Ahora espero que se vea claro por qué es la diferencia entre el gobierno de los jueces y el gobierno de los reyes, ¿ok? En términos bíblicos. En términos, ¿por qué se fueron dictando las leyes especiales? Bueno, bajo la idea, bajo un concepto, estas leyes especiales se basan en la idea de prevención,
declaran como propósito prevenir ciertos abusos o injusticias. O sea, en el otro sistema, en el sistema natural de gobierno limitado, si usted tiene un problema, si alguien le está causando un daño, un perjuicio, usted entonces va, no, pero en el otro sistema vamos a prevenir, vamos a evitar que ocurra, lo cual es utópico, es ingeniería social. Y es bastante tonto si no vamos. ¿Cómo va a prever un legislador algo que pudiera ocurrir? Entonces, eso significa cambio importante. Fíjese que bajo el sistema antiguo, la buena fe se presume. Ese era un principio jurídico que remonta a la época del derecho romano. La buena fe se presume. Bajo el sistema actual de la ingeniería social, la mala fe se presume. El funcionario está, cuando usted va a llenar papeles, lo tratan como si usted fuera a cometer un crimen. La idea es que usted va a cometer un delito, entonces vamos a tratar de evitar que usted cometa un delito. O sea, es un cambio de 180 grados y que en la actividad y en la relación de las actividades con el derecho, un cambio de 180 grados y un cambio en la enseñanza de la profesión legal también. Este cambio se ha traducido en cambios importantes que no han sido buenos en la profesión legal. Declaran como propósito prevenir ciertos abusos o injusticias reales o supuestos. Con el hipotético fin de evitarlos, los parlamentos decretan una ley especial para el tema o materia e instituyen una oficina o agencia especial de gobierno para su aplicación, que se llama superintendencia, en algunos casos se llama comisariado, en el caso de los ex países soviéticos, etcétera. Entonces, instituyen una oficina. Antes no había esas oficinas, el INDECOPI, el INDE esto, el INDE aquel. Antes no había la CAS, el caso antidumping. Antes no había nada de eso. ¿Qué es lo que había? Jueces. Que en todo caso, si no tenían alguna competencia, llamaban a un experto en calidad de perito. El perito era un auxiliar del juez. Estas agencias ejecutivas, además, violan el principio de debido proceso porque en sus manos acumulan funciones judiciales, reglamentarias, investigativas, de sentencia, o sea, son juez y parte, y usted no tiene posibilidad alguna de defenderse. En algunos casos instituyen procedimientos, pero son sumarios. Y son terribles. Le pueden cerrar su negocio, le pueden inhabilitar, le pueden poner multas leoninas, que son impuestos disfrazados, ya lo vamos a ver. Combina funciones reglamentarias, consultivas, ejecutivas y judiciales en franca violación de las reglas relativas al debido proceso. Este concepto de la prevención se basa, esto lo tienen también en internet, es el apéndice 2 o catálogo de leyes malas del Manifiesto Liberal. Está alojado en la página de Perú Nuevo. Este concepto de prevención se basa en la creencia rusoniana y positivista de que el mal puede evitarse si las leyes se inspiran en la dirección científica de la sociedad. Lo que Hayek llamaba la ingeniería social, el gobierno de los expertos. Resulta que esas agencias están pobladas de gente que ganan muy bien, supuestamente expertos. Y se supone, entonces las universidades todas hacen cursos para formar expertos, y cursos del BID y de las Naciones Unidas, para capacitación y todo. Bueno, si esto es funcionarias sería una maravilla, pero vemos que no funciona. Se cree que la sociedad es como un gran mecanismo o máquina. Este es el presupuesto, ciertamente complicado, pero no intratable científica y técnicamente. Para hacer las leyes especiales se requiere el concurso de muy bien pagados asesores, supuestamente sabios o expertos en las diversas ciencias sociales, capaces de imaginar anticipadamente el mal en todas y cada una de sus expresiones y prevenirlo por medios legales. La mayoría son consultores internacionales. Es más, aquí hoy en la prensa sale el préstamo que el Banco Mundial está ofreciendo al nuevo gobierno del Perú. Esto siempre es así, no es ninguna novedad. Cada vez que hay un gobierno nuevo, viene una misión del Banco Mundial con una tonelada de billetes para que el gobierno nuevo se endeude. O sea, aumente la deuda que hay, la carga de la deuda que hay del gobierno.
y entonces, bueno, y si usted no tiene cómo invertirlo, no importa, porque aquí nosotros tenemos nuestros expertos que le van a hacer para que usted, no, y si no saben hacer formulación de proyectos, le hacemos cursos de formulación de proyectos, para después, mentira, porque resulta que la ejecución no llega ni al 20 ni al 30%. O sea, vivimos un sistema totalmente loco. Y bueno, yo quería que el doctor Mayora nos explicara, pero yo puedo hacer un resumen de lo que dice el doctor Mayora. El doctor Mayora lo que dice es que antes de la Revolución Francesa, desde que existen parlamentos, digamos, desde que existen las cortes en Francia, estamos hablando de la Alta Edad Media, estamos hablando de los siglos 6, 7, 8, 9, 10, en la Alta Edad Media, desde que existen las cortes en Francia, las cortes en España, la dieta, como se llamaba en Alemania, dieta imperial, el parlamento en Inglaterra, no existía lo que hoy es Gran Bretaña en esa época, el Reino Unido. El Parlamento no tenía por función hacer las leyes. Lo que el doctor Mayora dice en ese video, que repito, lo pueden ver, es muy, muy interesante, lo pueden ver en New Media de la Universidad Francisco Marroquín. Lo que dice es que las leyes estaban hechas. La función del Parlamento no era dictar leyes. La función del Parlamento era controlar al Ejecutivo. ¿Y controlarlo cómo? Por el dinero, controlarlo por la bolsa. O sea, el Parlamento tenía la función principal, el Congreso, de aprobarle un presupuesto al rey y a la corte. Y decirle, este es el... Claro, porque el Parlamento se convocaba cuando el rey necesitaba dinero. El Parlamento convocaba al Parlamento para que le autorice los gastos. El Parlamento le autorizaba los gastos o no, de acuerdo al presupuesto, y el presupuesto se medía conforme a los impuestos. Es decir, primero se reclutaban impuestos en términos, digamos, bíblicos, de diezmo, en términos normales, no esos impuestos asesinos que hay ahora. Primero había los impuestos y en base a los impuestos legislados, en base a lo que se ha producido, digamos, en el reino, por decirlo así, el porcentaje que corresponde a los impuestos legales es tanto. Entonces, a ver usted qué es lo que hace, usted vea cómo se maneja dentro de este presupuesto, porque esto es lo que usted tiene para gastar. O sea, una cosa normal, lo que hace cualquier familia, cualquier negocio, cualquier institución privada, ve los recursos que tiene y acomoda los gastos a los recursos que tiene. El gobierno no. El gobierno primero decreta esto, lo otro, vamos a derecho a la vivienda, derecho a la educación, derecho a la salud, entonces le vamos a dar vivienda, le vamos a dar salud, le vamos a dar educación al pueblo. O sea, primero un presupuesto de gastos, astronómico, monstruoso. Entonces, ahora vamos a decretar los impuestos para poder sacar los recursos a fin de afrontar todos estos gastos, porque estos son derechos que están garantizados al pueblo en la Constitución. Otra pregunta que siempre hace la gente cuando hablamos de derogar todas estas leyes es si se necesita una reforma constitucional para derogar todas estas leyes. Probablemente sí, pero ese no es el problema más grave. El problema más grave es que se necesita desafiliar el país. Escúcheme bien, porque yo les dije que este tema es serio. Estamos hablando del compromiso que van a firmar los candidatos a congresistas. No vamos a apoyar ningún candidato a congresista que no firme este compromiso de acabar con las leyes malas. Es decir, acabar con el Perú viejo, a menos que alguien me diga si hay alguna otra forma de tener Perú nuevo sin primero terminar, darle finiquito a Perú viejo. Entonces, el problema más serio no es la reforma constitucional. El problema más serio es desafiliar al Perú de la UNICEF y el Banco Mundial y el Fondo Monetario y la ONU y la ONUD y la etcétera, etcétera, etcétera,
Pásalo para atrás, más para abajo, más, un poquito. Ok. Ajá, aquí está. Es de notar que la mayor parte de las leyes malas dictadas en las últimas décadas son importadas y no de factura nacional. Se firman como acuerdos, convenios o protocolos internacionales en las agencias de la ONU como la OIT, la FAO, la UNESCO, la OMS, el PNUD, la UNICEF, la ONUDI, la ONUDD, el FMI, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y todas las otras. Es una lista bien larga. Aparte hay a nivel latinoamericano, a nivel o interamericano, las que dependen de la OEA. Son todas iguales, son copiadas de las agencias federales, de los ministerios del gobierno central de Washington en los Estados Unidos o de los gobiernos europeos, francés principalmente, que se copian en Bruselas, o en Roma, en el caso de la FAO, donde están esas agencias que vienen siendo los ministerios de Agricultura a nivel mundial, Ministerio de Salud a nivel mundial, Ministerio de Educación a nivel mundial, etcétera, etcétera. El gobierno mundial, que en la prensa de hoy está pidiendo la Comisión de Justicia y Paz del Vaticano, yo les recomiendo que lean el artículo crítico de Thomas Wood, que es católico, ¿okay? El gobierno mundial que está pidiendo la Comisión de Justicia y Paz del Vaticano ya existe. Este es el gobierno mundial. Lo que quieren es consolidarlo, hacerlo más explícito y darle más poder y más dinero. Entonces, lo que sí va a ser necesario para tener Perú nuevo, rompiendo con Perú viejo, es desafiliar al Perú de todo este sistema malvado, de este sistema perverso, por el cual el Congreso del Perú está formado por una serie de señores totalmente ignorantes de estas cuestiones, que todas las semanas reciben a un embajador, a un plenipotenciario del Perú que viene de Washington o viene de París o viene de Roma, de Bruselas o tal, con un convenio bajo el brazo. Y le dice a los congresistas lo siguiente, primero en la comisión y después la plenaria. Fíjense, es serio esto, estamos hablando se supone que estamos preparando congresistas para el 2016. Viene y le dice, mire, hay que aprobar este convenio porque el Perú suscribió. ¿Cómo que el Perú suscribió? ¿Quién suscribió? Muéstreme la firma. Ah, bueno, yo lo firmé como delegado. Ah, bueno, usted ha firmado. Pero eso es lo que vamos a tener que hacer. Pero no es lo que se hace ahora. Ahora se le da curso prácticamente automático a esos convenios que se llaman protocolos, acuerdos, tratados internacionales. Ahora se le da curso automático. Y se dice, es que el Perú se comprometió, entonces hay que transformarlo en ley. Y se transforma en ley de inmediato, porque además vienen con la zanahoria. Vienen con el palo y la zanahoria. ¿La zanahoria cuál es? El préstamo. Fíjese en la prensa de hoy. Banco Mundial que viene con 1 tonelada de billete. ¿Usted cree que eso es gratis? Nada en la vida es gratis. No hay almuerzo gratis. En una maleta traen la tonelada de billete y en la otra maleta traen todos los acuerdos que hay que firmar. Entonces, de ese sistema hay que salir. Ese es el sistema de Perú viejo. No hay Perú nuevo si no se rompe con Perú viejo. Y ahora vamos adelante a la número 1. Vamos, por favor, JP. Eso es. Vamos a la número 1. Diga. Es interesante poner ejemplos. Por ejemplo, el caso de Taiwán. Taiwán no está afiliado a las Naciones Unidas. Ajá. Sí, no, Sí, es cierto. Es cierto. Bueno, de hecho hay algunos países que no están afiliados a algunas entidades del sistema internacional, del gobierno mundial que ya existe. El ejemplo que a mí me gusta poner muchas veces es Suiza. No por casualidad, Suiza es el país, uno de los 5 países o 3 países más ricos del mundo. No por casualidad, Suiza, un país de gran influencia calvinista, por el concepto de neutralidad, hay muchos acuerdos del sistema de la ONU, del sistema de la Organización de Naciones Unidas y sus agencias que no ha firmado. No por casualidad está entre los más ricos. No por casualidad las ciudades chinas
que practican el capitalismo, es decir, donde el capitalismo es legal, porque de eso se trata. Se trata de legalizar el capitalismo. Solo que para legalizar el capitalismo se requiere primero, antes de rehabilitar jurídicamente el capitalismo, se requiere rehabilitar moralmente el capitalismo. Hoy el capitalismo está prohibido. Si usted quiere poner un negocio, ganar dinero, trate de hacerlo ilegalmente, porque si no le van a caer los inspectores del trabajo, le van a caer los inspectores de la SUNAT, le van a caer los inspectores del Ministerio del Ambiente, de la superintendencia tal o cual. ¿Y por qué? Bueno, porque se considera inmoral. Se considera inmoral ganar dinero o ganar mucho dinero. Entonces, como se considera inmoral, entonces se prohíbe por ley. Entonces, de eso se trata. Vamos, bueno, ahora, pero ahora no, porque ahora vamos... Bueno, vamos a darle, ¿puedes darle ahora al doctor Mayora? Ok, vamos a escuchar 10 minutos al doctor Mayora y después vamos con el número 1. Adelante. Diga. Me han pedido que les hable sobre el tema de cuál debería ser la función del Poder Legislativo. ¿Cómo debiera ser la función del Poder Legislativo o cuál debiera ser la función del Poder Legislativo desde la perspectiva o en comparación con ciertos criterios que puedan servir de parámetro para cómo o cuál debería ser la función del Poder Legislativo. Por supuesto que eso también depende de cuál sea el marco constitucional, institucional, político, etcétera, dentro del cual opere o funcione cualquier poder legislativo. De modo que yo voy a intentar responder a esa pregunta desde la perspectiva de la doctrina del liberalismo clásico. Y voy a intentar cubrir 4 puntos que por lo tanto apenas serán abordados someramente. Uno de ellos, una brevísima reseña histórica del surgimiento de los parlamentos, los antecedentes de nuestros órganos representativos de la actualidad. Luego, unas reflexiones sobre las nociones de ley y legislación o de derecho y legislación, lo concerniente a la responsabilidad política de los funcionarios públicos y su fiscalización, y por último, a la noción esta de la intermediación política, es decir, si esto realmente existe, qué significa y qué problemas plantea de cara a la actuación de los grupos de interés especial. Les pido por favor que en cualquier momento que tengan una duda, un comentario, una pregunta, se sirvan a interrumpirme con toda libertad. Suele afirmarse, aunque equivocadamente, que los antecedentes en el mundo occidental, en el mundo de la civilización occidental, de los órganos representativos, pues son aquellas asambleas de la Atenas clásica.
pero realmente no hay una solución de continuidad histórica entre aquellos grupos de ciudadanos que se congregaban para tratar de resolver los problemas de aquellas polis, de aquellas ciudades-estados. El antecedente de los actuales órganos representativos realmente lo encontramos más bien en la Europa medieval. Y lo encontramos de manera que ha ido evolucionando tanto en términos de sus funciones como también de cómo y quiénes lo integran. En cuanto a sus funciones, es interesante que las Cortes españolas, más antiguas por cierto que el Parlamento británico, Parlamento inglés realmente hay que decir, porque no había Gran Bretaña durante el medioevo, la Dieta holandesa, los Estados Generales en Francia, eran asambleas en las que se congregaban representantes de diversos estratos o estados del conglomerado social y político de los principados, de los reinos, de los condados, de las comarcas, etcétera, del medioevo, porque estados en el sentido del estado moderno realmente no eran. Y entonces estaba representada la iglesia, estaba representado, por supuesto, los señores feudales. Llegó un momento en que estuvieron representadas las ciudades libres, pero pasaron siglos hasta que eso ocurriera así. Estaban representados, por supuesto, la corona y sus agentes, sus funcionarios. El pueblo no estuvo representado por muchos siglos. Y también fue más bien en Castilla y en Aragón, en donde fueron los burgueses primero representados antes que en otras partes de la Europa medieval. Esto es importante comentarlo porque suele haber, creo yo, una suerte de imperialismo intelectual anglo o de tradición inglesa que ha tenido mucho éxito en vender no solo como lo mejor, sino también como lo primero las instituciones políticas que muy importantes, por cierto, que se desarrollaron y se difundieron desde Inglaterra y en Inglaterra hacia el mundo, pero tenemos nosotros antecedentes sumamente importantes y sumamente dignos de análisis y estudio. Entonces, es muy interesante que, de nuevo, el Parlamento, las Cortes, la Dieta, los Estados Generales, no se ocuparon por siglos de la ley, en un sentido muy específico de este concepto de ley. La ley tuvo significados diferentes a lo largo del proceso de evolución de estos órganos representativos, pero digamos, más o menos para el siglo XIII, la ley es fundamentalmente el corpus juris que se redescubre, digamos, en Bolonia, comienza a estudiarse, a glosarse, a difundirse, se mezcla con algunas
manifestaciones de derecho consuetudinario germánico inferiores a un nivel que ni siquiera podemos imaginar hoy día, inferiores en su concepto, en su organización, en su visión. Y, por supuesto, el elemento siempre muy importante del derecho canónico. Y fíjense ustedes que todas estas manifestaciones que en general llamaríamos ley, realmente no eran objeto de la actuación, no eran objeto del funcionamiento de estas asambleas representativas. Sí que había legislación. Perdón, ok, ahí está. Vamos a regresar a vamos al número 1. Fíjese, 42 clases de leyes malas, de la 1 a la 42. Y cada clase contiene 1, 2, 3 o muchas leyes malas. La primera, pónmelo para abajo, por favor. Ajá. Hemos dividido las 42 clases en 8 categorías. La primera es la que hizo famoso a Hernando de Soto y le acredita como candidato aspirante al Nobel. Las leyes de permisos y licencias gubernamentales para cualquier clase de actividades, comercio, industria, transporte, escuela, etc. El funcionario selecciona, no el cliente. Estas leyes generan corrupción y reducción de las fuentes de empleo, de su riqueza y variedad. Es también una de las causas de la pobreza y de la mala calidad en los bienes y servicios. Este tema está muy estudiado, de hecho se ha avanzado mucho gracias al trabajo del profesor Hernando de Soto y al trabajo se hizo esa comisión que presidió el señor Santiago Fujimori y de la cual nos va a hablar el martes 8 José Lice Navarro. Pero lo que quiero llamar la atención, y gracias a eso el Perú figura como 41 en el puesto de un ranking del 1 al 183, que lo comentábamos también con el grupo de ayer, del 1 al 183 en los países donde hay más facilidad en hacer negocios. Vean ustedes que Venezuela está en el puesto 177, o sea, apenas a 6 puestos del último, que son todos países africanos. Y Perú está mucho más cerca de los primeros puestos, está en el puesto 41. Ese lugar se lo ha ganado el Perú gracias a la labor de Hernando de Soto y gracias a la labor de esa comisión, entre otros factores. Es decir, ya no es tan difícil montar un negocio, hacer una empresa, no se requieren tantos días de trámites, gastos, costos, como se cuenta en el libro El Otro Sendero. Pues lo que yo quiero llamar la atención es que es una de 42 o 43 clases de leyes malas, porque el señor de Soto ha logrado que sus ideas sean aceptadas no solamente en el Perú, sino en otros países también. Albricias, fantástico. Pero ¿por qué esos países que han derogado estas leyes malas no han progresado, no han surgido, siguen siendo países pobres, muchos de ellos, como la India u otros países asiáticos? Bueno, muy simple, porque esta es solo la primera de las 40 y pico, más de 40 categorías de leyes malas. Han derogado esta, pero no han derogado ninguna de las otras. Esto es muy importante que lo tomemos en consideración. Yo voy... sí, estamos bien. Es muy importante que lo tomemos en consideración. No sé si estoy bien así. ¿Puedo? ¿No? Ah, del otro lado. Ok. Gracias.
Es muy importante que lo tomemos en consideración. Imaginemos dos países, para poner ejemplos, como dice Humberto, pero ejemplos hipotéticos. Imaginemos dos países, uno que está el país A y el país B y el país C. Vamos a suponer que son países latinoamericanos. Esta clasificación vale para el Perú y para cualquier otro de los países latinoamericanos, pues son todos iguales, la ley es mala, porque son convenios internacionales en su mayoría, entonces no hay diferencia de un país a otro. Supongamos que el país A deroga la categoría 1 de leyes malas, el país B deroga además las categorías 1 a 20 y el país C deroga de 1 a 43. O sea, el país C deroga todas las leyes malas. Supongamos que sea el Perú el país C. Dice, queremos Perú nuevo, adiós Perú viejo, derogamos las 43 categorías de leyes malas, derogamos todas las leyes malas, volvemos a las antiguas, claro, tomando en consideración las reformas de los códigos, ¿no? Volvemos a las antiguas y recuperamos las viejas sendas de progreso en este país. Otro país, cualquiera, Argentina, Bolivia, Venezuela, el que sea, resuelve derogar solo la mitad y otro país una sola. ¿Cuál país va a progresar más? El problema es, con la reforma de los 90, es que se introdujeron algunos de los cambios, pero no muchos, y eso fue se privatizaron algunas empresas, se redujeron algunos impuestos, se derogaron algunas regulaciones, pero nada, muy poco. Fueron esfuerzos, en todo caso, en la dirección correcta, pero muy mezquinos, muy chucutos, como se dice en Venezuela, se quedaron muy cortos. Pero eso sí, como fueron pasos hacia de desestatización, de privatización, de desregulación, de bajar el gasto público, bajar los impuestos, etcétera, entonces el bienestar no llegó, o por lo menos no llegó para toda la población, no llegó para el grueso de la población, llegó solo para una parte de la clase media, o tal vez la clase media, pero no el resto. ¿Por qué? Porque se hizo solo una parte del trabajo. Pero eso sirvió para desacreditar el liberalismo. Eso sirvió para difamar contra el libre mercado. Mire el capitalismo, miren, ya trajeron el capitalismo y mire, hay pobreza y tal. Bueno, sí, porque al capitalismo lo trajeron a medias. Vamos a hablar claro. Entonces, por eso yo dije que hoy y el siguiente vamos a tratar este tema que es muy serio. Por eso es que el Centro del Liberalismo Clásico no va a apoyar a ningún candidato. Bueno, por empezar, yo no quisiera que apoye a ningún candidato a alcalde o a presidente regional en 2014, porque ellos no pueden derogar las leyes malas. ¿Ok? No pueden. Y para apoyar a los candidatos a congresistas, vamos a requerir que firmen un compromiso de derogar todas las leyes malas, y no solo la mitad, ni la cuarta parte, ni el 75%, sino todas. Cuando veamos una por una, vamos a ver que cada una es mala en sí misma, y cada una es posible, por sí misma, es capaz o tiene la potencialidad de hundir a un país en la pobreza. Mire el dinero de papel, mire la reserva fraccionaria. Entonces, si por separado imagínense el daño tremendo que hacen todas juntas. Entonces, es como si usted tuviera, le pone a una persona veneno y encima la apuñala y además le dispara con una pistola y después un cañonazo. Entonces, usted le dice, vamos a salvarle la vida a esta persona, no al cañonazo. Pero el veneno, la puñalada, la pistola y el fusil, sí. Entonces, o sea, de 42 causas del mal, han suprimido 1 o 2 o 3 o 4 apenas, y de esto vamos a hablar con Elise Navarro el martes 8. A ver cuántas suprimieron.
Y entonces, ¿por qué no dio resultado? Y bueno, es lógico, no va a dar resultado si usted tiene 42 causas de perjuicio, 42 causas de pobreza, inseguridad, violencia, ignorancia, etcétera, y usted resuelve que con eliminar 2 o 3 se da por contento, el conformismo latinoamericano. Porque encima le dicen, y ahí vienen los clichés de la clase media, le dicen, no, pero es que todos los extremos son malos, no podemos ir al otro extremo. No, vamos a hacer una cosa, de las 42 categorías de leyes malas, vamos a derogar estas 4 o 5 nada más, selectivamente escogidas, y las demás las dejamos. ¿Pero por qué? Porque todos los extremos son malos, no podemos ir al otro extremo. ¿Ve lo que le dicen? Entonces, la primera, esta es la de Hernando de Soto. Esta sola es capaz de hundir a un país, en la pobreza, en la miseria, en la inopia, porque la gente no puede hacer empleo, no puede hacer inversión, no puede hacer empresa, no puede hacer crecer su empresa. Segundo, leyes de controles de precios justos. Si son precios máximos, generan las escaseces y los mercados negros. Si son precios mínimos, precios sostén de los que se garantizan a los productores, generan los encarecimientos. Vamos, en este catálogo estamos estudiando cada una de las categorías de leyes malas y por qué son malas. Estamos dando razón de por qué nos oponemos. Entonces, si alguien las defiende, tenemos que irnos acostumbrando, los que quieran ser candidatos a congresistas, a discutir esto y a contestar los argumentos de los que se oponen y que defienden las leyes malas, defienden los precios sostén. ¿Quiénes son? Los lobistas. Ahí estaba el doctor Eduardo Mayor hablando de los intereses especiales. Hay una cosa muy importante que saber sobre las leyes malas. Las leyes malas no son malas para todos, sino para casi todos. Para los productores subsidiados son muy buenas estas leyes de precios sostén, pero esas generan encarecimiento. O sea, uno tiene que pagar más por el producto que está subsidiado, que está alentado con un precio sostén. Entonces, claro, para los que la promueven, para los abogados y bufetes que las redactan, en representación de los intereses especiales, de eso estaba hablando el doctor Mayora, son buenísimas estas leyes, son fantásticas, les dan de comer. Pero ¿a qué precio? ¿A qué costo? Al precio y al costo de todo un país, toda una nación que sigue en el cuarto mundo, en el quinto o en el tercero. Pónmelo más. 3. Leyes antimonopolio o procompetencia. Estas leyes antimonopolio están basadas en un concepto erróneo de monopolio. ¿Qué es monopolio? El verdadero concepto de monopolio es un privilegio que el Estado le da a un productor donde le garantiza en exclusividad, sea un mercado o sea el acceso a un insumo o el crédito, en fin, le garantiza alguna exclusividad, algún privilegio. Eso se llama monopolio. Monopolio es un privilegio. Si no hay privilegio, habrá una empresa grande, pero no hay monopolio. En cambio, las leyes antimonopolio definen mal el monopolio. Definen como monopolio una empresa grande, que tiene el 80, el 90% del mercado o el 70%. Pero un momentito, eso no es por monopolio, eso puede ser una empresa exitosa. Eso puede ser porque es una empresa que es muy buena ahorrando costos, es muy buena satisfaciendo a los clientes, ofreciendo servicio por venta, su producto es excelente, además la red de mercadeo es insuperable, tienen un sistema de rotación de inventario altamente idóneo y eficiente, y por eso tiene la aceptación de la gran mayoría del mercado consumidor, de lo que sea. Pero eso no es un monopolio. Pero para la ley antimonopolio sí es un monopolio. Leyes antidumping contra las importaciones, basadas en la ridícula teoría del dumping. Estas leyes cargan sobre los importadores unos derechos antidumping con tipos mucho mayores que los aranceles. Aranceles 27. Aquí están numeradas las 42 categorías, están las relaciones entre uno y otra. El que quiere ser congresista tiene que aprenderse esto. ¿De acuerdo, Claudio Sola? Porque si no sabe esto,
No sabe entonces cómo tener Perú nuevo, porque no sabe cómo romper con el Perú viejo. Entonces tiene que aprenderse esto. Y si tiene alguna duda, se lee el manifiesto completo, porque ahí están las explicaciones adicionales. Fíjese que el antidumping es una locura. Es la suposición de que en el país de origen la mercancía se vende más barata, entonces usted se pone a importar pantalones de Camboya y entonces viene un productor de pantalones en el Perú y dice, no, un momentito, esa mercancía tiene que pagar un derecho antidumping. ¿Y cuánto es el derecho antidumping? 400%. ¿Cómo que 400%? Sí, porque se está vendiendo aquí más, pero es una locura, eso se le ocurrió al señor Lenin. Bueno, él no fue el que inventó la teoría del dumping, fueron Hilferding y Hobson, dos economistas socialistas pre-marxistas y leninistas, pero de la época más o menos siglo XIX, comienzos del XX, y Lenin la hizo popular. Pero es un disparate. Estas leyes antidumping son leyes disparate. Bueno, hay que derogar esas leyes, si no, no podemos tener Perú nuevo. Leyes de empresas estatales. ¿Por qué son malas? Porque si las ventajas de la empresa estatal se traducen en precios artificialmente bajos, le significan competencia desleal al empresario privado. De otro modo, sus altos precios le significan una ventaja y una ganancia inmerecida al permitirle fijar sus propios precios al nivel de la empresa estatal, que es más ineficiente. Fíjese, son malas a dos puntas, porque son malas por competencia desleal o por altos precios y ganancias inmerecidas para el empresario privado, pero se va dando cuenta por qué cada una de estas leyes tiene sus defensores y sus abogados. Se da cuenta por qué, y estas leyes son 42 clases que cubren todos los aspectos de la vida humana, prácticamente, individual y social. Se da cuenta por qué es tan difícil ejercer la profesión de abogado y ser ético al mismo tiempo. ¿Se da cuenta por qué, no digo todo, pero muchos abogados preferimos no ejercer la profesión? Dime que... Ok, qué bueno. Leyes sectoriales de promoción para actividades y rubios específicos. A promover el arroz, a promover el esto o lo otro. Promover esto, sí, lo que pasa es que empezamos tarde. Por eso te digo, no podemos empezar tarde y menos tratando este tema. Este tema es para los candidatos a congresistas y aquí se está hablando de candidatos a congresistas. No solo en Perú Nuevo, sino con otro partido, que no voy a decir el nombre, pero son amigos de Humberto y de Dante, y se supone que también son liberales, que quieren tener candidatos liberales al Congreso. Bueno, si no va a derogar las 42 clases de leyes malas, no se puede llamar liberal. ¿De acuerdo? Entonces, vamos con 2 o 3 más y después hacemos un break para el café y después seguimos con este tema y vamos a seguir el día 8. Leyes de promoción para tal o cual rubro. Ah, bueno, para esos rubros son fantásticas, para los productores de esos rubros, pero para los demás no. Se les otorgan injustos beneficios en detrimento de los otros que no gozan de semejantes ventajas. Estas leyes establecen posiciones monopolísticas de verdad. Por eso, las leyes antimonopolio no combaten al monopolio, combaten a las empresas exitosas. Y las leyes de promoción son las que crean los monopolios. Está todo al revés. Leyes de propiedad intelectual o copyright. Aquí hay una confusión a propósito. Aquí hay una trampa. No confundir con leyes de derecho de autor, de registro de marca y de patentes de invención. Las dos primeras se justifican para evitar plagio. O sea, derechos de autor, registro de marca, eso está bien
Y pero el caso de los inventos es discutible, ¿no? Porque es muy difícil decir quién inventó realmente algo. El proceso creativo, cuando estudiamos la historia de los inventos, vemos siempre que no es raro, no es infrecuente que 2 o 3 personas inventen la misma cosa en distintos lugares, inclusive sin conexión, y tampoco es raro que una persona invente algo, otra lo mejore más, otra lo mejore más, y se vaya afinando y refinando, de manera que es muy difícil decir yo inventé la rueda. Pero no hay justificación alguna para castigar la reproducción libre de texto, música, o obras artísticas o técnicas, etc. Le está hablando un escritor que tiene obra publicada. Sin embargo, yo me doy cuenta de que las leyes de derechos de autor, de registro de marca, tienen justificación. Las de invención es discutible, pero las de copyright no se justifican. Lo que pasa es que las leyes las engloban, las empaquetan todas bajo un mismo rubro y dicen esto se llama propiedad intelectual. Eso es una trampa, eso es una falacia. ¿Okay? Por último, en la categoría, leyes de radio y TV imponen un régimen de concesiones estatales en lugar de la propiedad privada de la frecuencia o longitudes de onda. Esta es otra trampa, es increíble la forma como engañan a la gente. A mí me lo han explicado varias veces ya los ingenieros. Esto es un disparate, es una cuestión de compatibilizar parámetros técnicos nada más. Si usted no necesita que el gobierno le dé una franja de la longitud de onda, de la frecuencia, para decirle esto es una concesión que el gobierno le da. Eso es un abuso. Usted podría poner tranquilamente su canal de televisión o de radio, y si el señor viene y pone otro y lo monta en la misma longitud de onda o frecuencia, entonces iríamos al juez en el sistema antiguo y yo diría, el señor se montó en la frecuencia que era de la emisora que es mía. Dígale, señor juez, por favor, que se busque otro espacio, que el éter es muy grande. De la misma manera que si yo me meto en la casa de él abusivamente y sin permiso, él va a un juez, epa, este señor es un invasor. Bueno, lo mismo. Entonces, esas son las 8 clases de la primera categoría nada más. Faltan 6. Tomemos café porque el trabajo es largo. Gracias.